Sin más preámbulo, de la Torre de Cristal pasamos a la Torre Sacir Vallehermoso. Carlos Rubio Carvajal. Bueno, buenas tardes. Bueno, quizá para contar un proyecto, primero, antes de entrar en qué consiste el proyecto, hay que contar por qué estamos aquí. Todo esto tiene una historia que comienza, voy a pasar yo, en la ciudad deportiva del Real Madrid, y el convenio que firman el Ayuntamiento de Madrid con la Comunidad y con el Real Madrid, en donde se decide liberar la ciudad deportiva del Real Madrid y construir en su lugar 4 torres de 53.000 metros cuadrados sobre rasante cada una. Las 2 primeras las vende directamente el Real Madrid y cuando nosotros entramos en esta historia quedaba la segunda, esta que está aquí detrás, que será la que detrás de Repsol, propiedad del Ayuntamiento. El Ayuntamiento va a convocar o convoca un concurso de adjudicación de este suelo para las empresas inmobiliarias que quieran concurrir a él. En ese momento es cuando aparecemos nosotros, somos llamados por Vallehermoso, al que seguiremos agradeciendo eternamente esa llamada, y nos llama para ver si somos capaces de hacer una propuesta para que sea evaluada por el Consejo de Administración, a ver si va y concurre al concurso convocado por el Ayuntamiento. El asunto es que, quizá por suerte, más que por desgracia, la llamada se produce 5 días antes de que el Consejo de Administración tome en consideración la propuesta y una semana antes de que se venza el plazo de presentación de anteproyectos y de ofertas económicas. ¿Pasa? Inmediatamente, pues somos un estudio que no tenemos ninguna experiencia en rascacielos, con lo cual, como dice Juan Miguel, sí somos profesores y hemos tenido que hablar de estas cosas y de otras muchas durante muchos años. Pues vienen a la cabeza todas las ideas de los rascacielos y una de ellas es dónde se va a implantar y qué presencia va a tener en la ciudad un edificio de esta altura. En este dibujo podemos ver a lo largo de la Castellana el Banco Bilbao Vizcaya, en Azca, con 100 metros de altura, la Torre Picasso 157, más o menos en la misma cota de asentamiento que es Azca, y ya en la Plaza de Castilla las Torres Quío, de 114, pero en la Castellana ha ido subiendo más o menos a la plataforma donde se va a instalar o se va a poner esta torre, ¿no? El volumen, y si desde lejos se ve, Madrid, la Torre Picasso y las Torres Quío casi se igualan en su coronación, esta altura duplicaría la presencia de estas 2 torres. Paso yo. La siguiente reflexión es que un edificio en altura, pues tiene esas consideraciones de ser una ménsula que tiene que vencer los esfuerzos horizontales, fundamentalmente los esfuerzos horizontales a viento, y eso conllevará que tiene que tener una eficacia formal que resuelva este requerimiento del edificio y una imagen. Y el problema de imagen o de forma es una imagen que va a ser percibida desde muy lejos, desde muy cerca y desde muchos sitios. Entonces, un rascacielos no debe tener, a nuestro entender, no debe tener ni frente, ni espalda, ni lado. Es un edificio que mira a todas partes y que desde todas partes es visto. Esa imagen tiene mucho que ver con la forma y la forma tiene mucho que ver con la economía y que tiene que ver con la aerodinámica, y realmente empezamos a darle vueltas a una superficie hipotética de unos 1.600 metros cuadrados en una planta rectangular o cuadrada frente a una planta circular o lo más próximo a un círculo. Resulta que tiene mucho menor perímetro y se podría tener un ahorro de cerca de un 11,5% en fachada, lo cual consideramos que era importante. Pero también en esas consideraciones, estos esquemas muy característicos de los esfuerzos, de cómo el viento incide sobre un edificio en altura, vemos que el comportamiento frente a una planta cuadrada o una planta circular, esta va a llevar menor empuje de viento, menor succión en la cara oculta, un mínimo viento rasante vertical y menores esfuerzos horizontales, menores esfuerzos de torsión, es decir, tener una serie de ventajas, con lo cual iniciamos muy rápidamente a pensar cómo trabajar en una torre que se pareciera a un elemento circular. El siguiente son los primeros esquemas que empiezan a funcionar, son estos esquemas que, si no puede ser un círculo, porque enseguida recibimos la información, que quizás no fue inmediata, de que este edificio para el concurso salía con que tenía que ser un mínimo de un 65%, me parece, de hotel. Es decir, es un edificio que tiene unos requerimientos más exigentes en cuanto a su programa funcional,
un edificio circular no podría nunca alojar el número de habitaciones que estimamos que sería necesario. Entonces, el esquema geométrico en el que quisimos arrancar, es decir, utilizar la geometría como soporte y como blindaje de la forma, es decir, algo que supiéramos en cada momento, si nos empezamos a separar de la geometría del trazado regulador, sabríamos que empezamos a perder el criterio que nos habíamos marcado. Este criterio es 3 círculos tangentes y sus centros se podían trazar otros arcos que, a su vez, divididos en 8 sectores, podrían ser el espacio que alojaran las habitaciones de ese hotel, porque solo la planta de hotel sería la garantía de que el edificio funcionaba, ¿no? Y en el centro se alojarían los elementos verticales del tronco de comunicación vertical y unas ranuras en este triángulo curvilíneo que se estaba formando, unas aperturas que introdujeran luz natural al corazón del edificio. Bueno, preparamos rápidamente paneles para convencer al Consejo de Administración. Estos son los paneles que presentamos y, conscientes de que había que generar una imagen, esta fue la imagen con la que partimos y nos presentamos en el Consejo. El Consejo evaluó la consideración y decidió presentarse al concurso de adjudicación. Pasa. Al que había que presentarse con una maqueta. La primera maqueta, quizá la maqueta explica un poco el sistema reduccionista de qué es lo importante del edificio. El edificio es un edificio que no mengua la planta, como el que hemos visto anteriormente. El menguar la planta puede ser un problema formal o incluso estético y a lo mejor aerodinámico, pero seguramente va en contra de esa eficacia que nosotros nos queríamos marcar como patrón incluso de la belleza, es decir, utilizar la eficacia como criterio en el que todo lo que fuera eficaz debería de intentar ser bello. El inmobiliario nunca querría un edificio que mengua en la planta de arriba. Cuesta mucho dinero subir un edificio hasta esas alturas para que esa planta tenga muy poca capacidad económica o capacidad de mercado. Entonces, pensamos siempre en la extrusión de esas 3 piezas, que como explica la maqueta, con la grieta que introduciría esa luz natural al centro. Inmediatamente el Ayuntamiento retrasa la presentación un mes más. Ya empiezan los primeros temores, ¿verdad? Pero en ese mes conseguimos presentar una maqueta pues más a otra escala y con un mayor detalle. Bien, entonces ya el siguiente sería contar el programa, cómo se distribuye esta torre, que no es de un único uso, sino que es de usos mixtos. Menciones, se va a introducir debajo de la plaza, reduciendo algo el número de aparcamientos inicialmente previstos si hubiera sido un edificio de oficinas, que luego veremos algo de todo esto. El hotel se decide que esté en la zona inferior, con unas plantas técnicas que serían estas ocres divididas en distintas alturas del edificio. Las partes altas del hotel serían las que van a tener la piscina, el fitness, los restaurantes y las cocinas, y otras salas de reuniones, para que la parte superior del edificio sea dedicada a oficinas. Bien, esta es la planta que garantiza de alguna manera la eficacia del edificio, el que confirmamos que el hotel, por los metros cuadrados que va a tener este edificio, la zona hotelera, que en torno a los 33.000 metros cuadrados, necesitamos encontrar en torno a estos módulos de habitaciones. Los sectores se han convertido en 8 habitaciones por segmento de la planta, lo cual consigue que la planta se divida en una mayor eficacia, si queremos, a la seguridad o al fuego, mientras que estos edificios están regulados para que tengan dos sectores de fuego en cada planta. La geometría aquí nos lleva a que existan 3 sectores de fuego, con 3 escaleras en cada esquina de las zonas abiertas, una de ellas de uso exclusivo en el hotel, que desaparecerá en la zona de oficinas. En el núcleo, con estas 2 o 3 parejas o 3 trébol de ascensores, en donde hay la posibilidad de introducir 6 ascensores en cada lado, una zona central de interior, de este caso de la planta del hotel, que va a dar acceso a los patios de instalaciones, también 3, que bajarán desde las plantas técnicas y distribuirán las instalaciones a cada uno de estos sectores. En el núcleo lo que estamos viendo es que la planta de hotel va a llegar, los clientes del hotel utilizarán estos 6 ascensores que cuando salgan de ellos tendrán una vista, en este caso hacia el noreste. El pasillo de circulación de las habitaciones volverá a tener una introducción de luz en estos extremos y los oficios de planta se van a distribuir en estas zonas en donde están pasando de forma express
sin parada, suben los ascensores que van directos a las oficinas. En esta zona que se quedan 2 montacargas de hotel, un gran montacargas para general de todo el edificio, para posibles obras y renovaciones en el edificio, y unos ascensores especialmente protegidos en fachada, en espacios especialmente protegidos también, que son exclusivos para bomberos, que podrán ser utilizados como montacargas durante la vida normal del edificio. Sin más preámbulo, de la Torre de Cristal pasamos a la Torre Sacir Vallehermoso. Carlos Rubio Carvajal. Nos llama para ver si somos capaces de hacer una propuesta para que sea evaluada por el Consejo de Administración, a ver si va y concurre al concurso convocado por el Ayuntamiento. El asunto es que, quizá por suerte, más que por desgracia, la llamada se produce 5 días antes de que el Consejo de Administración tome en consideración la propuesta y una semana antes de que se venza el plazo de presentación de anteproyectos. Entramos en esta historia, quedaba la segunda, esta que está aquí detrás, que será la que detrás de Repsol, propiedad del Ayuntamiento. El Ayuntamiento va a convocar o convoca un concurso de adjudicación de este suelo para las empresas inmobiliarias que quieran concurrir a él. En ese momento es cuando aparecemos nosotros, somos llamados por Vallehermoso, al que seguiremos agradeciendo eternamente esa llamada. Bueno, buenas tardes. Bueno, quizá para contar un proyecto, primero, antes de entrar en qué consiste el proyecto, hay que contar por qué estamos aquí. Todo esto tiene una historia que comienza, voy a pasar yo, en la ciudad deportiva del Real Madrid, y el convenio que firman el Ayuntamiento de Madrid con la Comunidad y con el Real Madrid, en donde se decide liberar la ciudad deportiva del Real Madrid y construir en su lugar 4 torres de 53.000 metros cuadrados sobre rasante cada una. Las 2 primeras las vende directamente el Real Madrid y cuando nosotros